Estimados, muy buenas tardes. La verdad, nuevamente bienvenido al espacio El Venezolano Hoy, programa del grupo editorial El Venezolano. Yo soy José Ramón Villalobos, director del Venezolano Colombia, y tengo el privilegio y el honor de justamente conducir este espacio El Venezolano Hoy, que transmitimos de manera en conjunta todos los periódicos que formamos parte del grupo editorial El Venezolano. Hoy vamos a hacer un programa especial, vamos a conversar con la periodista de investigación Maybor Petit, reconocida periodista que ha escrito justamente también varios libros y ha desarrollado varios trabajos de investigación justamente sobre los hechos criminales y delictivos en los cuales participa el régimen venezolano. Y justamente a propósito de esta introducción de mi colega Maybor Petit, hoy vamos a conversar de dos puntos centrales, y es justamente vamos a hablar sobre la audiencia para la lectura de la sentencia Claudia Díaz Guillén y Adrián José Velázquez, tanto la enfermera como el guardaespaldas de Hugo Chávez, que como sabemos ambos el 13 de diciembre de 2022 fueron hallados culpables de participar de un esquema de corrupción y de lavado de dinero. Se tenía previsto para hoy la lectura de justamente la lectura de la sentencia, pero ya justamente nos va a indicar nuestra colega Maybor Petit, mientras esperamos que se conecten por todas las plataformas, ya nos va a indicar que la audiencia para la lectura de la sentencia se va a desarrollar el próximo 19 de abril. Vamos ya, tenemos a Maybor aquí pendiente con nosotros para ver si ya estamos, si tengo una buena señal. Mientras Maybor se conecta, quiero entonces informarles que atentos todas las preguntas también que quieran hacernos sobre el caso. Hola Maybor. Hola, ¿cómo estás? Un Muy saludo bien, para ti y para toda la gente que está conectada a esta sí, hora. la gente se está empezando a conectar. Perdón, Maybor, que no hice algo acá técnico clave, que es ya creo que ya estamos acá. Ahora sí, bueno, le decía gracias, Maybor. Si hablas, por favor. Sí, no sé si me escuchan, Sí. creo que sí, ¿no? Sí, te estoy escuchando súper bien. Bueno, Maybor, yo creo que tenemos mucho material para hablar. En nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, quiero agradecerte por compartir con toda la audiencia. Como sabes muy bien, formamos parte del grupo editorial El Venezolano y este es El Venezolano Hoy. Maybor, y hay dos temas, ya entremos en materia porque hay mucho para hablar, hay mucho para explicarle a los venezolanos. Primero, como le decía al principio, ya se tiene entonces prevista para hoy. Luego entiendo, según naturalmente tú en tus tweets yo tuve la oportunidad de leer, que se reprogramó la audiencia para justamente dar lectura a la sentencia de estos señores Claudia Díaz Guillén y Adrián José Velázquez, que ya terminó la intro, que como sabemos tú naturalmente tienes toda la expertise en eso, vas a validar alguna información de introductoria que yo voy a hacer. El pasado 13 de diciembre de 2022 fueron hallados culpables de participar en un esquema de corrupción y de lavado de dinero. Maybor, ¿cuándo se le lee la sentencia definitiva a estos señores? Hoy hubo una decisión del juez de pasar para el día miércoles a las 10 de la mañana, inicialmente era hoy a las 2 de la tarde, la lectura de la sentencia de Claudia Díaz Guillén y de su marido Adrián Velázquez. Ambos fueron prácticamente por un veredicto unánime declarados culpables de varios delitos, entre ellos lavado de dinero, violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que es la que acusa y penaliza a las personas que siendo funcionarios de un estado extranjero, en este caso Venezuela, reciben sobornos y esos sobornos pasan de alguna manera en el sistema financiero norteamericano. A estos dos señores que, como les digo, cumplieron funciones de gobierno, cuando ella era la tesorera de la nación, luego que salió uno de los tesoreros más corruptos que ha tenido Venezuela en los últimos años, que es Alejandro Andrade. Ella fue designada sin tener los requerimientos que pedía la ley para ser una tesorera, pero ella fue designada por acuerdos entre los corruptos, incluyendo a Raúl Gorrín,
que participó directamente en este esquema, y obviamente Nicolás Maduro y todo el eje que permitió que esta mujer fuera designada como tesorera. Y en el marco de eso fue hace bastantes años atrás, ¿ok? Este enlace viene desde el año 2002, pero ella, cuando la designan tesorera, sigue el manual que ya había desarrollado Alejandro Andrade Cedeño, y continúan haciendo actividades que estaban relacionadas con el uso de divisas, Sí. que para ese momento había un control de cambio en Venezuela. Esas divisas eran compradas por un precio y eran vendidas a otro precio en el mercado nacional. Y también Sí. lo utilizaban para comprar bonos del tesoro, que fue una estrategia que se utilizó y que les rindió muchos beneficios. Cuando estaban estas dos personas en el juicio, se conoció, por ejemplo, que habían creado varios contratos, era una red de empresas, pero tenían un contrato, por ejemplo, de petrolero. Habían hecho una línea de producción de todo lo que eran vestidos de alto nivel, y estaban montando una boutique en Nueva York y en Miami. También se conoció que ellos tenían empresas de toda naturaleza, pero no eran empresas que producían algo, sino mecanismos que se utilizaban para lavar el dinero proveniente de la industria criminal. Importante destacar, José, que los fiscales federales pidieron que el juez les dictara una sentencia de dinero de 100 millones de dólares. Eso leí. Aunque los fiscales advirtieron que eso no era todo el dinero que ellos habían robado, pero que para poder pedir que el juez confisque los bienes que ya están bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos, necesitan tener evidencias de que esos bienes fueron comprados con dinero proveniente de la industria criminal. Y es ahí donde surge que los defensores de Claudia Díaz Guillén y de su marido dijeron que una parte de eso, porque ellos supuestamente eran ricos, cosa que nadie puede evidenciar, porque era una enfermera y un guardaespaldas, no eran ricos, no tenían de familia rica, pero eso fue lo que ellos dijeron ante el jurado, pero por supuesto el jurado no les creyó. Y bueno, hay una serie de propiedades que están publicadas en mi blog Venezuela Política para aquellos que tengan curiosidad. Son propiedades que van desde bienes inmobiliarios, hay 3 yates, hay 2 aviones, hay congelamiento de cuentas bancarias en 4 bancos, lo que para los fiscales hace un monto más o menos específico de 100 millones de dólares. Y pues yo no sé qué es lo que va a decidir el juez de la causa, ¿no? Pero muy probablemente ese sea el monto, aunque la defensa dijo que eso no era así, que ellos habían hecho algunas inversiones extras. Se conoce que el dinero viene de la industria criminal, es decir, de la trama de corrupción que los va a llevar a la cárcel. Ellos están frente a una condena de una máxima de 20 años de prisión. Mucha gente me ha preguntado, José, que no sé si tú también tienes esa curiosidad, si estos señores, ahora que van a ser sentenciados, van a tener oportunidad de declararse culpables o de buscar alguna negociación con la fiscalía. En el caso de declararse culpables, ya el jurado los halló culpables, razón por la cual ese mecanismo se utiliza tratando de mitigar la condena que puede ser de 20 años de prisión para los cargos que ellos cometieron y de los que fueron hallados culpables. Y eso podría convenirle a ambos, porque estarían ellos en disposición de ofrecer toda la información de toda la gente que participó en esa trama de corrupción, que dicho sea de paso, ya los fiscales la han averiguado bastante, y así salvarse de estar por lo menos unos años en prisión, ¿no? Porque si son 20 años, ella alegó que no podía estar 20 años los dos juntos, porque por razones humanitarias, porque ellos tienen niños. Pero no sé si el juez va a decir eso o no. Les negó la fianza, Negó la fianza. y el juez dijo
no les voy a dar la fianza porque ustedes tienen alto nivel de riesgo de huir del país, pero sí reconoció que, bueno, dos hijos sin el padre y la madre juntos, entonces todos los dos padres en la cárcel. Preguntó el juez en esa oportunidad quién se quedaba y había una abuela materna que iba a cuidar de los niños. Así que muy probablemente esto vaya a presentarse en el marco de la lectura de la sentencia el miércoles y el juez pregunte, porque hay que recordarle también a los que nos están viendo que los jueces antes de dictar sentencia, ellos esperan que venga un informe que lo presenta en la oficina de prisiones y la Oficina de Libertad Condicional. Ellos preparan a raíz de una serie de entrevistas que hacen cuál es el tiempo que ellos consideran deben estar estas personas en la cárcel. Y el juez, con ese documento de la unidad de prisiones, con la solicitud de los fiscales, que ellos están pidiendo la máxima condena, que son 20 años, y la ley de pautas del Congreso, el juez decide, él es el único que tiene potestad de hacerlo, decide cuántos años van a estar en la cárcel el guardaespaldas y la enfermera de Hugo Chávez. Solo él. Pero, Maybor, permíteme lo siguiente, que quiero quedarme con una información de contexto, que es importante, porque uno hace mención y dice la enfermera, el guardaespaldas, tesorera, están presos, extradición, Estados Unidos, España. Alguien me decía justamente esta mañana, como, qué bueno que vas a hablar con Maybor esta noche, porque me decías en términos muy coloquiales, ¿cómo se come eso? ¿Cómo una enfermera de Chávez pasa a ser tesorera? Que además, esta señora, hay que decirlo, tenía una supuesta carrera militar. Ella dice que es abogada de la central y dice que es enfermera de la central, que tiene dos profesiones y que por eso ella en el camino de su carrera profesional logró hacer dinero y luego pasa a ser tesorera. Maybor, ayúdame a explicar y darle contexto, porque esta señora era sargento, ¿no?, de la Fuerza Armada Nacional. Mira, el tema de cómo ella llegó a ser tesorera se tramitó en la documentación del juicio. Y lo que dice la acusación es que hubo un acuerdo entre las partes corruptas de poner a alguien que cumpliera el rol que estaba cumpliendo anteriormente Alejandro Andrade Cedeño. Sí. Es decir, necesitaban a alguien de confianza que fuera capaz de ser manipulada y de seguir estableciendo el mismo nivel de trama criminal que habían hecho durante la gestión anterior. Y es por eso es que ella llega, ella se la presentan y ella la aceptan, porque ella confirma que sí puede hacer ese trabajo, que no era de ser tesorera venezolana, sino que era de ser productora y que firmara los acuerdos para que se continuara haciendo la trama de corrupción que había empezado en la antigua. Una operadora del crimen, en tus términos, de alguna manera. Bueno, es operadora del crimen. Ella dice que ella no sabía, porque en los documentos, ella dice que ella no sabía nada de que ella estaba firmando eso, y entonces cuando le preguntaron, ¿y por qué entonces usted cree que le daban tantos millones de dólares y estas transacciones que se hacían de cuentas de un individuo como Raúl Gorrín, que es prácticamente la figura de la corrupción en Venezuela, que por cierto no lo han puesto preso en la purga, y no lo van a poner preso porque en el juego ese no está planteado? Y bueno, los fiscales ahondaron mucho en este asunto y quedó claro que era porque ella había logrado comprometerse a seguir la trama. Esa es la razón, no es porque ella ha estudiado finanzas o que haya sido matemática, ni nada por el estilo. Ella no estaba preparada para ese cargo, obviamente, pero sí estaba preparada para ser cómplice de un juego que le costó pues la libertad, ¿no? Ahora, Maybor, un elemento clave también que me gustaría que explicara a la audiencia es el régimen venezolano, o bueno, como algunos periodistas llaman, que las autoridades venezolanas piden la extradición a Venezuela de estos señores y se le niega esa extradición a Venezuela y son extraditados a España. ¿Por qué, si estos señores forman parte de toda la agenda criminal venezolana, el régimen de Nicolás Maduro
primero creo que la destituye, tú me vas a confirmar, y luego pide su extradición. Ella, cuando hay el cambio, que Chávez muere y Maduro entra al poder, por supuesto que todos los que estaban allí se dieron cuenta de que había un esquema de corrupción. Y ella decide huir primero a Santo Domingo, a la República Dominicana, y después es que ellos, luego de una travesía, terminan en España. Pagados esos viajes, por cierto, por los propios que habían sido, si se quiere, los dueños de la trama, Raúl Gorrín y compañía. Raúl Gorrín y sus socios. Y ella termina huyendo a España porque los montos de dinero eran obvios que los iban a verificar el que viniera después de ella, porque Chávez se había muerto. La protección que ella tenía era de Chávez. Y Chávez había muerto, razón por la cual ella no podía quedarse en Venezuela luego de todos esos elementos. Y tal vez no quería. Allí dice que no podía, pero muy probablemente ella no quería. Lo cierto es que se va para España, hay unos mecanismos, se sabía que la estaban investigando, es decir, que ella estaba bajo investigación federal en los Estados Unidos, porque a todas luces también se estaba investigando a Alejandro Andrade y a Raúl Gorrín, que eran los primeros que empezaron esta trama corrupta, y quien recibió, porque Alejandro Andrade recibió $1.000 millones en sobornos de Raúl Gorrín y de los que participaron en la trama de corrupción, que incluso conllevó a la búsqueda de un banco para la compra, para poder hacer todos estos tipos de transacciones. Se comprometieron muchas personas en esa trama de corrupción. Y ella era una pieza clave porque era la que firmaba los documentos para autorizar los montos de dinero en dólares preferenciales, que eran los que estaban buscando, para lograr una ganancia que triplicaba o a veces cuadruplicaba los montos que tenían que pagar en bolívares. Y esto, por supuesto, que fue un negocio muy ventajoso para criminales como Raúl Gorrín y compañía, pero fue muy perjudicial para el Tesoro venezolano y para los venezolanos, que están en estos momentos pagando todas las consecuencias del haber tenido tantos corruptos en el poder y de seguir teniéndolo. Porque es importante, José, aclarar, y hay mucha gente que está ayudando a Nicolás Maduro a manejar y a fortalecer la narrativa de que él está luchando contra la corrupción. Y la gente no se entera que es un juego perverso del régimen y que muchos periodistas, muchos medios y obviamente muchos venezolanos están cayendo en el juego de legitimar la actitud de Nicolás Maduro y la estrategia que está dando para que muchos crean que él está luchando contra la corrupción cuando es totalmente falso. Esto es una estrategia que se está llevando a cabo para un paquete que viene ya, que viene muy pronto, que se está de hecho discutiendo aquí en Estados Unidos. Hoy en Nueva York ha estado presente el presidente Gustavo Petro de Colombia, así es. Y esta semana estará hasta el jueves, iba a estar hasta el viernes, pero decidió irse una vez que concluya la conversación con Joe Biden. En esa conversación con Joe Biden va a hablarse de narcotráfico, nuevas estrategias para el narcotráfico, y también se va a hablar de Venezuela, de la eliminación de las sanciones a Venezuela y de un nuevo rumbo que va a legitimar a Maduro en el poder. Fíjate que también va a estar presente en la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, en una reunión de la Comisión de la OEA, y va a estar presente también el presidente Gustavo Petro en el Congreso, en la Comisión de Política Exterior, y se va a reunir con los dos bandos porque él prácticamente pasó a ser el rol que estaba cumpliendo anteriormente José Luis Rodríguez Zapatero en el área de Europa, que es como el canciller del régimen de Maduro. Ahora Maduro cuenta con varios cancilleres, porque si podemos observar también el señor Leiva, el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, está actuando a favor de los beneficios de Maduro, porque aquí lo que está planteado no es que vayan los corruptos a la cárcel en Venezuela, porque si eso fuera así, estuviesen presos Nicolás Maduro, sus hijos,
incluyendo a Nicolásito, su esposa Cilia Flores, Diosdado Cabello, su mujer Marlene, también estuviera preso Tarek El Aizami, que no está preso nada, está todavía muy libre, muy chévere, y estaría preso Vladimir Padrino y compañía. Entonces, cuando uno observa la necesidad que hay en Venezuela de que las cosas cambien, pero a la vez la ingenuidad para empezar a apoyar estos trabajos que se están haciendo de maquillaje y de estrategia hacia afuera, uno ve que la salida real de Venezuela está lejos. Está lejos porque no son capaces de entender lo que se está generando fuera de la frontera. Y también no son capaces de entender el modus operandi que actúa entre los líderes de la revolución y los de la oposición que son necesarios para la revolución. Muy interesante, Maybor, porque efectivamente sí, saltamos y era un punto en la agenda de que íbamos a conversar justamente de el esquema de lavado de corrupción de los señores. Es que parece un cortometraje, ¿no? La enfermera y el guardaespaldas, ¿verdad, Maybor? A veces hacemos un cortometraje de ficción que realmente creo que nos quedaríamos cortos con todo lo que tú has narrado y los detalles. Y el evento que va a ocurrir, varios eventos Venezuela-Colombia. Tenemos, ya tú lo has anticipado, este próximo jueves un encuentro entre Joe Biden y el presidente Petro. Es la primera cita en la Casa Blanca. Luego se va a reunir el señor presidente Petro con la oposición venezolana. Y la verdad, Maybor, hay preguntas cuando yo leo oposición venezolana, ¿a qué nos referimos? Los que tienen Twitter, los que salen por Instagram, ¿qué es oposición venezolana? Muchos venezolanos se preguntan. Y también el evento el 25 de abril en Bogotá de la cumbre internacional, aunque realmente Petro ha dicho, el presidente ha dicho conferencia internacional sobre Venezuela, donde hasta ahora, yo lo he confirmado con la Cancillería colombiana, no se sabe por Venezuela qué representación va a estar. Ya no sé si justamente viste al canciller colombiano diciendo que no, Estados Unidos no va a tener una representación, que el canciller Blinken, con el secretario de Estado Blinken no va a ir, que Maduro no va a ir. Entonces, vayamos por parte, porque este evento de la cumbre del 25 y todas estas operaciones que estamos viendo de las autoridades colombianas en Washington, y un elemento, y ya termino, Maybor, que es Armando Benedetti, el embajador colombiano, un dato no menor, el embajador colombiano en Venezuela, que estuvo en Washington, tú supiste, estuvo en Washington hace apenas un mes, reunido con autoridades explicando Venezuela. Bueno, yo dije aquí como un popurrí de postales y titulares para que tú me ayudes más o menos a metabolizar todo esto. Maybor, ¿qué podemos esperar en primer lugar de la reunión Petro-Biden este jueves? Lo que podemos esperar es un apoyo, un espaldarazo al plan de Petro, que es el plan del Grupo de Puebla o del Foro de Sao Paulo, de legitimar a Nicolás Maduro ante la comunidad internacional y devolver a Venezuela, pero no a la Venezuela decente, sino a la Venezuela corrupta, a todo lo que es el sistema iberoamericano, con lo cual se plantea que Venezuela vuelva a entrar a la OEA. Mosca esto, porque los planes lo que hay. Exactamente. Petro llegó ayer a los Estados Unidos, estuvo en la ONU, trabajando el tema del indigenismo, en la comisión que se encarga del área indígena en la ONU. Sostuvo reuniones con el secretario de la ONU, Antonio Guterres, que ya ustedes saben de qué lado está el señor, y ha tenido pues reuniones con líderes que apoyan justamente la agenda que él representa, que es obviamente de izquierda. Hay un planteamiento sobre el tema del narcotráfico, porque la posición de Petro es que se incluya a los campesinos que viven del trabajo, de la limpieza y siembra de coca, etcétera, como trabajadores, y con ellos trabajadores del campo con un rango especial, con lo cual se le va a quitar un poquito de penalización al negocio del narcotráfico. Eso es lo que ellos dicen. Cuando se estaba haciendo este planteamiento, el expresidente Andrés Pastrana, colombiano,
hizo pública una carta bien interesante donde dice cómo cambió el espectro de la lucha contra el narcotráfico cuando llega Petro al poder. Y él hace un llamamiento porque hasta el momento se siguen manteniendo los acuerdos entre Estados Unidos y Colombia del Plan Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Eso no ha dado los resultados esperados porque hay una, si se quiere, desviación de montos de dinero. Mientras más se ha incrementado los fondos del Plan Colombia, mayores hectáreas de cocaína han sido sembradas en Colombia. Eso es importante destacarlo. Luego, el presidente de Colombia va a ir a Washington, D.C. En Washington, D.C. tiene una agenda muy clara, con unos puntos muy específicos. Él no vino a perder el tiempo. Y él acaba de anunciar que cortó la agenda en Washington porque se va a devolver a Bogotá para reunirse con esa oposición que ya vamos a hablar de ella. Pero en el caso de Washington, él ha decidido y ha anunciado y ya es parte de la agenda oficial que va a la Consejo Permanente de la OEA. Entre los planteamientos que va a hacer es la necesidad de que Venezuela vuelva al sistema interamericano de naciones. Va a estar también en el Congreso de los Estados Unidos, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que preside el senador Bob Menéndez, y va a hablar sobre lo mismo, la necesidad de buscar una salida a Venezuela sin que haya más sanciones, es decir, que haya 0 sanciones, el levantamiento de las sanciones, porque de lo contrario ellos no van a poderle poner fin al tema de la inmigración y a la lucha contra el narcotráfico. El flujo de migrantes de Venezuela todavía se mella en Colombia, pero también en otros países, incluyendo los Estados Unidos. Petro y su canciller, que por cierto tuvo relaciones muy fuertes con los amigos de Nicolás Maduro, que son la FARC, y con los amigos de Hugo Chávez, el señor Leiva ya había planteado esto, pero ahora se va a replantear en manos y voz del presidente. Van a hablar sobre esos temas con los senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso. También se va a reunir con Nancy Pelosi y con otros miembros del Congreso que son amigos de Petro o tienen alguna relación de Petro o de los amigos de Petro. Esto es importante destacarlo. Luego también va a estar presente en la oficina oval, donde hay 4 temas en la agenda por ahora: cambio climático, narcotráfico, para cambiar la vista que tiene los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, migraciones y derechos humanos, y el levantamiento de sanciones. Eso no está metido en la agenda directamente, pero sí está metido el tema de Venezuela. Venezuela, se buscan 3 cosas muy específicas en estas reuniones. Venezuela busca el levantamiento de sanciones, que se le entreguen los $3.000 millones que acordó Estados Unidos entregar en la firma del acuerdo para desarrollar la agenda social en México el año pasado, y que debido a que se levantó la mesa, Estados Unidos nunca entregó los fondos que habían sido congelados en el marco de la imposición de las sanciones. Se está pidiendo que esos 3.000 millones o más sean entregados. Y lo otro que se está pidiendo, que ya lo habían conversado en otras oportunidades, tiene que ver con el Departamento de Justicia. Les cuento algo para que no les vaya a dar asco cuando ocurra. Alerta roja, lo que va a decir Maybor Petit en este momento. Por favor. Vamos, Maybor, dilo. Es muy grueso esto, pero hace aproximadamente 5 meses, eso fue en otoño del año pasado, en el Departamento de Justicia se recibieron representantes del gobierno de Colombia, y dentro de los temas que fueron a discutir estaba la acusación federal contra Maduro y sus cabecillas y los premios que tienen, las recompensas en las cabezas de Diosdado Cabello, de Maduro, etcétera. Y el planteamiento es que si se puede lograr hacer, como de hecho está planteado, unas supuestas elecciones, que nosotros los venezolanos sabemos que no son elecciones, pero ellos lo están vendiendo como unas elecciones transparentes,
que van a estar observadas por la comunidad internacional, léase la comunidad europea, que bueno, digo que en el año 2004 no hubo fraude en Venezuela. El Centro Cártel, va a estar el grupo de Boston, que son todos chavistas, y un grupo de observadores internacionales, también va a estar la UNASUR y cualquiera de estas organizaciones que han surgido en el seno del Foro de Sao Paulo. Maduro tiene ahora más defensores que antes. Antes tenía más detractores que defensores. Hoy en día casi todos lo defienden y pocos son sus detractores. En la comunidad internacional, nadie le ha ido a preguntar a los venezolanos ni a los que están afuera, los que estamos afuera, ni a los de adentro, qué pensamos nosotros de Maduro, porque nunca nos lo van a preguntar. Ninguna de las encuestas que se hace va a tocar a la gente que tiene cerebro y que tenga información, sino que muchas de esas encuestas se hacen en laboratorio y los que votan en esas encuestas son gente inexistente, que existen porque las pagan alguien que contrató la encuesta, ¿ok? Entonces, importante, es un baño de realidad, pero eso es lo que es. Ustedes no crean en encuestas, porque todas las encuestas dicen mentiras, dicen lo que el que pagó la encuesta quiere que digan. Pero ¿qué es lo que va a pasar, José? ¿Qué va a pasar? Y hay unas elecciones donde haya una supuesta oposición participando en esas elecciones y Nicolás Maduro logra ganar esas elecciones o el PSUV logra ganar esas elecciones, que como sabemos se van a hacer con unas maquinitas que hacen en Irán, y es una empresa de por allá de Argentina, presuntamente de Argentina, y las máquinas presuntamente de Irán, los que manejan los códigos fuentes de las computadoras y el software del Consejo Nacional Electoral son los que definen quién es el ganador de la contienda. No son los votos, porque eso lo saben los venezolanos desde el 2004 en adelante. No tenemos que hacer énfasis en eso. En Venezuela se sabe cómo es el asunto, los que están despiertos y tienen la cabeza todavía operando. Los miembros de la oposición, los honestos, los buenos, que los hay. Que los hay, sí, está bueno que lo digas. No, los buenos los hay. Hay honestos, hay gente honesta todavía. Gente honesta que cree que participando no pierde los espacios, es decir, que puede haber un manejo o ganar de espacio. Eso es lo que la base fundamental. Pero cuando se habla de democracia y se habla de elecciones democráticas y transparentes, se sobreentiende que el lugar donde se van a hacer esas elecciones democráticas y transparentes son instituciones democráticas y transparentes, donde si yo, opositor, me quejo y digo yo quiero auditar el 75% de las máquinas, que el Consejo Nacional Electoral diga sí, ella tiene derecho a auditar el 75% de las máquinas y las va a auditar. Pero eso en Venezuela no es posible. Y no es posible porque el sistema que está planteado en Venezuela en estos momentos, que es un sistema electoral con un Consejo Nacional Electoral que designó una Asamblea Nacional cuya representación no es reconocida ni respetada por un grueso de la población, porque allá hay dos asambleas, la Asamblea del 2015 que la reconocen en algunos países y la Asamblea que preside ahora Jorge Rodríguez o compañía, que la manejan otros, pero el Consejo Nacional Electoral salió de la Asamblea de Maduro, no la otra asamblea, porque a la otra asamblea no le dio la gana de designarlos, porque o eran cómplices o decidieron no hacerlo, sino cuando lo estaban ya a última hora que se estaba cayendo el sistema. Pero ellos pudieron haber designado los miembros del Consejo Nacional Electoral antes y no lo hicieron. Sí. Porque muchos de esos miembros de la Asamblea Nacional del 2015 eran corruptos y tenían negocio con el chavismo y no querían enredarse. Y sabemos de muchos que hicieron eso, no solo los que firmaban las cartas para Alexa App y todos los corruptos que estaban en la Comisión de Contraloría, sino muchos otros que hicieron negocios y que dijeron que eran opositores y que representaban a los venezolanos, y era mentira, representaban sus propios bolsillos e intereses, son tan corruptos como los chavistas. Sí. Esa gente
que está participando, los honestos que los hay, van a pensar que ellos pueden manejar el sistema y que los venezolanos van a salir en masa a votar, así estén en Burkina Faso o en, por decirte algo, Islandia, y los otros que están allá adentro, que están absolutamente divorciados de la política porque se están muriendo de hambre y están trabajando a ver qué consiguen para comer. Y entendieron que en Venezuela la política no opera. Por tanto, están en un régimen dictatorial y no tienen oportunidad de cambiar por la vía del voto la situación que viven. Y están los chavistas, que es el otro grupo, que sí saben lo que están haciendo, que están muy bien organizados, que tienen al Consejo Nacional Electoral y tienen los códigos fuentes de las máquinas y tienen el software. Ellos sí tienen acceso al software, al código fuente, a las flashcards, a el sistema y a la sala de secreta de máquina. Eso lo tienen ellos, sí lo tienen. Y por tanto, ellos están completamente seguros que con la organización que hay en el PSU a nivel nacional, que con los sobornos o las limosnas que le pagan a la gente y con la estructura que existe y el miedo a que si yo no hago lo que ellos me dicen, yo voy a entrar en la lista de los desposeídos, ¿quiénes tienen la opción de poder decir que van a ganar en esto que no es una elección? Ellos, Sí, sí, no sí, sí, nosotros. sí, así es. Nosotros, ¿quién va a contar, quién va a estar allí en la sala de totalización y con los códigos fuentes para verificar si aquí en Estados Unidos votaron 500.000 de venezolanos o 1.000.000 de la diáspora? Sí, así es. O de Sí, los sí. refugiados. Eso no va a poder ser porque las máquinas, los votos de aquí los envían a Venezuela y cuando lleguen a Venezuela, si es que hay votos aquí, Así porque es. todavía nadie No se sabe cómo sabe, van a no, hacer las no, no, elecciones hay allí. incertidumbre, Llegan así a es. Venezuela y el que va a llenar los votos, cuando no van a coincidir, pero eso no importa, porque la máquina va a dar un resultado y ahora se murió Tibisay Lucena, pero de manera irreversible va a haber otro sujeto de las mismas características y condiciones de esta mujer que apoyó todas las bandas criminales en Venezuela y va a salir una Tibisay Lucena a decir lo mismo que decía Tibisay Lucena, que son las tarjetas de ganadores que salen de esas computadoras cuyas códigos fuentes los tiene Jorge Rodríguez y de un lado y no los tienen los de la oposición o los que dicen llamarse la oposición, salvo que la oposición sea esa gente de la plataforma unitaria que no los representa a los venezolanos ni allá ni afuera, porque no nos representa. Me parece, cada vez que yo le veo la cara a ese señor que firma contratos y se ríe y toma whisky en hoteles caros en Washington o en México o por donde quiera que vayan, uno se da cuenta que ellos no representan a ese venezolano que está muriendo de hambre en Sí. Tacarigua. Maybor, la verdad que has hecho y hemos visto que justamente la audiencia, quienes nos siguen, gracias también. Alguien preguntaba, dice, no, Maybor, ella es irrepetible. Preguntaban que si tú eras de Valera, Maybor, que si tú eras gocha, Maybor. Yo soy de Venezuela, de cualquier rinconcito que consiga, porque miren, yo estoy convencida de que yo no voy a regresar a Venezuela porque no voy a estar presa en una cárcel de la revolución. Pero yo a Venezuela la tengo viva en mi corazón y yo soy de Oriente, yo soy de Occidente, del sur y del centro y del norte. Omnipresente Yo soy Maybor de Petit. yo Señores, soy de Maybor, Venezuela. tú eres Venezuela, Maybor, ya para terminar este primer live, porque van a venir otros también para conversar contigo y hacer un análisis muy agudo y profundo como tú estás acostumbrado a hacer. Y es lo siguiente, en conclusión tenemos entonces que la estrategia y la narrativa es, dicen maracucha, alguien, Rincón, mira, Rincón te está revelando, dice Maybor es maracucha, mira Maybor, entonces tenemos que la narrativa y la estrategia es, y la conclusión es entonces reinserción, un lobby fuerte internacional para la reinserción en la comunidad internacional con la cara lavada del régimen venezolano. Se está pidiendo efectivamente el levantamiento de sanciones, esto de los 15... Se está pidiendo, mira, yo tengo aquí la lista de las Ajá, a peticiones. ver, ayúdame.
Ok, la lista de las peticiones A ver. son, bueno, de un lado y de otro, Ujú, ok. La lista, el requerimiento fundamental es hacer esas elecciones ujú, que sean aceptadas. Fíjense que ni siquiera dice transparentes, libres y todo eso, sino unas elecciones que sean aceptadas por la comunidad internacional. Los venezolanos, si la aceptan o no, eso es rollo de los ujú, venezolanos. Es para que sean aceptadas por la comunidad internacional como supuestamente válidas, ¿ok? ujú. Luego de ese requerimiento, que es de la comunidad internacional, hay que también recordar que hay una petición, y no es de los dirigentes, sino de la gente trabajadora del Foro Penal y de otras organizaciones, ONG, que trabajan por la libertad de los presos políticos. Ellos están pidiendo que los escuchen para ver si sacan a los verdaderos presos políticos de las mazmorras de la revolución. Eso es una petición, no hay ninguna garantía de que vaya a pasar. Pero sabemos de gente como el Foro Penal, como ONGs que están trabajando duro para que medio lo escuchen, aunque Petro no se ha juntado con estos que piden la libertad de los presos políticos. ¿Qué pide a cambio Maduro? Retorno Sí. de los recursos de Venezuela que han sido expropiados o congelados por el gobierno de los Estados Unidos, por Europa, etcétera. Levantamiento de las sanciones, que se elimine las recompensas que Sí. están puestas sobre la cabeza de los principales criminales, Así es. que se elimine la acusación federal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que se respete la decisión y soberanía de Venezuela en tomar acciones con socios y países externos sin que Estados Unidos influya. Lo que quiere decir que ellos están diciendo, déjenos seguir negociando con Rusia, con China, Con con China, sí. Irán y con quien a lo mejor nosotros nos venga la gana, porque es un mundo, lo que ellos dicen, multipolar, y en ese mundo multipolar Maduro podría hacer lo que le venga en gana. ¿Qué es lo que ganaría? Porque mucha gente dice que gana Estados Unidos. Gana un socio medianamente estable, Ujú, que se paralice o se merme la inmigración ujú, ilegal. Aquí llegan miles y miles y miles de venezolanos al día. ujú, Esto genera miles y miles de problemas en los ujú, Estados Unidos. ujú, Y que, pues, en el marco de todas las estrategias que se están haciendo en materia de seguridad nacional y hemisférica de los Estados Unidos, tener a un interlocutor con el que se medio pueda hablar, y que eso se lograría en el marco de estas negociaciones que se van a dar. Por supuesto que los verdaderos opositores no están de acuerdo con ujú, esto, ni los venezolanos tampoco, que nadie nos va a preguntar a nosotros si estamos de acuerdo o no. Eso ujú, hay que asumir. ujú, La ujú. realidad es que nadie nos va a preguntar a nosotros si estamos de acuerdo o no, que le devuelvan la plata al régimen y que el régimen es criminal y que le quiten las sanciones y qué tal. Eso nadie nos lo va a preguntar, porque nadie nos lo ha preguntado, y devolvieron a 2 narcotraficantes, a los 2 sobrinos, narcosobrinos de Maduro, quitaron las sanciones a Eri Malpica Flores, Ujú, le dejan que Chevron, y Chevron ahorita va a renovar la licencia ahora, está en el proceso de renovación, y están en la lista ENI y todas las empresas petroleras que son socias estratégicas de PDVSA ujú, y que están buscando las licencias para poder negociar nuevamente con el régimen de Maduro. ujú, Puede haber o no un cambio positivo desde el punto de vista económico. Yo en los criminales corruptos no creo. ujú, Y recuerden que ustedes están muy contentos, muchos, por estar viendo al otro y al otro preso. Eso es un requerimiento internacional. ujú. Y los verdaderos corruptos, si se meten en la cárcel los verdaderos corruptos, entonces sí estaríamos felices, porque eso significaría que el régimen se cayó. Porque toda la élite es corrupta. Y lo sabemos desde hace casi 23 años. No Ujú. puede nadie sorprenderse que Tarek El Aissami no esté preso. No está preso. No está No está preso. preso. Sí, sí. Ha pasado un mes. Hay especulaciones que se fue a Siria, que si está preso No, él en está Fuerte. en Venezuela y no está preso nada. Así es. No está preso nada. Tristemente no está preso. Pero para que esté preso Tarek El Aissami, también tendría que estar preso Diosdado Cabello, Maduro, su mujer, los hijos, Raúl Gorrín, todos los narcoempresarios, toda esta gente que ha utilizado a PDVSA
como una caja para financiar sus negocios y para chuparle todo el dinero posible, al igual que con la CBG y todos los que se robaron el oro, el torio, todo lo que se han robado. Y si eso fuera así, si de verdad Maduro está haciendo una purga, debería de dictar un decreto donde dice a partir de hoy todos los corruptos nos vamos para la cárcel y tenemos un ticket libre, un avión para venirse para Estados Unidos todito. Pero eso no va a ocurrir, dejen de soñar, no Dejen de soñar. estamos en el mejor escenario. Lo que sí les digo es que esto que está ocurriendo nos está dando mayores elementos a todos aquellos que estamos haciendo investigación para entender aún más la naturaleza del régimen, los niveles y las redes en las que se mueven, porque esto no es Venezuela, esto es una red internacional, Sí, sí, sí. una empresa de empresas de carácter criminal. Así es, Y criminal. está por toda América Latina y tienen políticos rentados o comprados que están ejerciendo funciones públicas, pero que no están trabajando por el bien de los ciudadanos. Eso hay que Bueno, entender. sí, Hay bueno, que ver Maybor, el lado positivo dentro de todo ese panorama negativo. pero mira, Maybor, la verdad que yo tengo ya poco que agregar, creo que ha sido muy clara y unos detalles de este análisis, profundo análisis que ha hecho mi colega Maybor Petit a propósito de, ya lo hablamos, de la enfermera y su esposo, la pareja con el guardaespaldas, que tenemos pendiente un guión sobre eso, la enfermera y el guardaespaldas. Y bueno, y como Bueno, lo ha dicho, lo quiero invitar para que nos sigan en nuestro canal de Sin es, Filtros, ya que va, ya acabamos de va, no, tener. no, no, Ustedes no, además, no. ver acá, yo vi la foto, la imagen que me gustó, Maybor, con la placa, que ya recibiste la placa de YouTube. A ver, contame eso. Sí, bueno, ahorita no la tengo aquí porque la tengo en mi casa, pero tenemos la placa de YouTube, estamos muy contentos, Sí. a pesar de todo lo que ha pasado con el tema de la censura y del acoso y todo, hemos logrado superar la meta y estamos caminando hacia la otra. Para eso los necesitamos a todos ustedes, todos aquellos que quieren escuchar la verdad sin ningún tipo de tintes. Cuando nosotros nos toca decirle que el régimen se va a quedar, es porque nosotros no queremos que se quede. Pero no le vamos a decir que el régimen se va a caer o que se están, Sí, que sí, Tarek El Aissami está claro. muy mal y se está muriendo, porque eso no es así. Y cuando ustedes vean que pasen años y vean a Tarek El Aissami haciendo ejercicio bien, caminando por ahí y por allá, ustedes van a decir, bueno, ellos no dijeron la verdad. Y Sí, entonces ustedes se van a frustrar y a nosotros no nos van a creer. Nosotros decimos lo que sí, sabemos con evidencia, con sí, sí, sí. documentos. Yo estoy en mi oficina y tengo documentos. Aquí lo único, yo la único tengo este pedacito para entrar y el resto son documentos. Uh-huh. Nosotros nos las pasamos revisando y revisando y revisando. Y por eso en Sin Filtros tenemos los mejores expertos, los que nosotros sabemos que no van a engañar a la gente creando un panorama falso para ganar una sonrisa. Eso no lo hacemos nosotros. Decimos la realidad, aunque duela, pero hay que estar preparado para asumirla y nunca, nunca, nunca perder la esperanza, porque tenemos derecho a un futuro mejor y a trabajar día a día porque la libertad no está garantizada. Bueno, Maybor, la verdad que a mí siempre me dice la audiencia, José Ramón, tú nunca lees los mensajes cuando estás con Maybor menos porque se guindan los dos ahí a hablar, pero bueno, yo voy a aprovechar y voy a darle lectura. Alguien decía, ¿qué es lo positivo dentro de todo esto tan negativo, Dios? Maybor, ¿qué le Bueno, decimos? lo positivo es que estamos conociendo más, se están cayendo las caretas. Ustedes saben quién es el honesto y quién no. Ustedes lo Sí. saben. Ustedes lo saben porque es que el venezolano tiene 8 sentidos, somos como los gatos, pero dobles. Y ustedes saben quién está mintiendo y quién no. Ustedes saben que estamos huérfanos de oposición, porque los opositores son todos unos mentirosos, aunque hay grandes excepciones a los que apoyamos abiertamente, porque consideramos que en Venezuela sí hay gente honesta, el grueso de los venezolanos es honesto, pero los criminales tienen el poder, y para tener el poder y mantenerse en el poder, ellos necesitan de una oposición. Uh-huh. Es decir, todos los regímenes se construyen una oposición, y son unos sujetos que reciben contratos del Estado y que ustedes los ven por ahí por allá, viajan para todas partes, no les quitan el pasaporte
y vienen y van y dicen que están exiliados y que los están acosando por allá por Italia y de pronto los ven ustedes caminando lo más divino por la Francisco Fajardo o comiendo por ahí en algún restaurante de las Mercedes. Esos son unos mentirosos y ustedes saben quiénes son. Maybor, Yo no se los voy a decir. Maybor, claro, porque justamente cuando nosotros señalamos y tú señalas que si hay una oposición honesta, veo que varios, Yasnavia Vadillo dice, nombra uno, Maybor, nombra quién es esa oposición, te quiere ir de tu propia voz, ¿quiénes son, Maybor? A ver, hay mucha gente que yo conozco. Yo conozco un muchacho que ha hecho un trabajo extraordinario, que se llama José Moreno. Él ha trabajado y él es opositor de verdad, no es líder, es opositor. Y ahí, bueno, ya. en un régimen de la naturaleza criminal como la de Nicolás Maduro, el que haga oposición ya no hace oposición, hace resistencia. Sí, así es. Porque el que se dice opositor recibe fondos. Así es. Yo les digo algo, miren, yo he estudiado, me he especializado en el área de ciencias políticas, como muchos saben, yo soy politólogo, y he estudiado mucho los regímenes autoritarios europeos, los de la Europa del Este, he viajado por Europa del Este, conozco. También he viajado por Centroamérica, por Suramérica, y uno va entendiendo los procedimientos que se utilizaron en el siglo pasado bien para poder llegar a unos objetivos. ¿Cuáles son los incentivos que se le dan? Y también cómo los regímenes autoritarios, dictatoriales, que hoy en día en el siglo XXI son de carácter criminal pero abierto y con nexos mundiales, tienen que tener una oposición. En Cuba, hasta en Cuba hay un opositor. Allá en China, bueno, el opositor, el último lo agarraron en medio del Congreso y lo llevaron, ¿no? En Rusia lo trataron de envenenar, ¿ok? En Irán lo eliminaron, ustedes no saben dónde anda metido. En Irán los eliminan también. En Venezuela no los eliminan, sino que los compran. Los compran porque son corruptos, la naturaleza es corrupta. Entonces los compran para las campañas electorales, o los compran, o los presionan, o simple y llanamente los extorsionan. Sí. ¿Qué es lo que hacen para extorsionarlos? Peleen el ojo. Ustedes ven a una persona que la van a extorsionar y le buscan la debilidad que tenga. Sí. Y la debilidad es que, por ejemplo, él está casado, es un ejemplo, tiene familia y sale por ahí, se toma fotos y tal, pero a él le gusta también el sexo opuesto, o a ella, eso para el régimen, eso lo empiezan a grabar. ¿Ok? Y lo graban, lo revisan, porque todos los que hacen política ya de alto nivel son objeto de monitoreo por parte de las agencias del régimen. Y cuando esta persona no haga lo que ellos quieran, le sacan los videos y los extorsionan. Eso es en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en cualquier lugar. Es una práctica delictiva común. Esto es una práctica delictiva que utilizan las organizaciones criminales para acabar con los enemigos, con los que están del otro lado o con aquellos que los quieren denunciar. Y eso es lo que pasa. Bueno, Maybor, ya estamos ya por terminar. Tengo hambre. Sí, mira, pendiente esta semana, Maybor, porque tenemos... Ando con esto en el estómago, una bolsa de mango y no hemos tenido tiempo de comer, estamos en huelga. Así es, yo creo que hay suficientes razones para estar en huelga y además lo que viene, Maybor, pendiente el jueves, Biden-Petro, pendiente la reunión de una oposición venezolana, que un programa especial vamos a hacer sobre esos opositores porque veo que justamente despertó mucho interés en nuestra audiencia sobre, alguien decía, a ver, ¿qué opinan de los opositores? ¿Quiénes son los opositores? Prometemos un próximo programa para hablar de la oposición venezolana. Tenemos pendiente el evento el 25 de abril en Bogotá, una reunión para hablar de Venezuela sin venezolanos y yo creo que el protagonismo ahí lo va a tener. Hoy Petro anunció a última hora que va a suspender las actividades que tenía en el Wilson Center y también en el Atlantic Council para volver a Bogotá, porque se va a reunir ya
antes del encuentro con unos opositores, pero no dijeron No quiénes se eran. sabe quiénes son. Yo he Bueno, tratado de justamente... de Sí. pronto es el que dice que es opositor y que nos representa, que no nos representa. Puede ser un Gerardo Blay o cualquiera de estos. ¿Quién es la oposición Zambrano. venezolana en esta reunión? Nos están preguntando la audiencia. Gracias, Yasni Abadillo. Públicamente, de hecho, yo he tenido la oportunidad, lo había comentado en Maybor, de hacer contacto con prensa de la Cancillería colombiana y oficialmente esa información no la han suministrado. El canciller Leiva ha dicho que no tendría presencia parte de una delegación venezolana de la oposición. Claramente, ahora sí No, dijeron... el canciller Leiva dijo ya, claro, el canciller Leiva dijo en 2 oportunidades que no va a haber de la que oposición no en va a esta haber, primera etapa. eso lo dijo, Ellos en no la están primera etapa. invitados en Sí. la primera etapa, pero sí en la que viene. En Así esta dijo. Reuniones son, privadas, dijo. exacto, en estas son 15 naciones que van a enviar a sus representantes, incluyendo los Estados Unidos, que van a mandar representantes, que no, al parecer no es Anthony Blinken, pero sí va a ser un representante porque Estados Unidos está apoyando esto. Sí, sí. Okay, va a estar México apoyando, obviamente Lula, Argentina, viene la Comunidad Europea, viene Canadá. Ahí está la lista que es muy larga, son 15 países. 15 países. Pero la Comunidad Europea trae una amplia representación, al igual que Canadá va a estar representado, son funcionarios de alto nivel y cancilleres. Otra cosa, que antes que nos vayamos, que estamos más largos, que ya me muero. Ya casi una hora, esto es he roto el récord hoy. Esto es un bochinche, pero bueno, a ver. estamos en casa, así que tranqui. Así es. Va a haber una visita, porque es que Venezuela es el centro del conflicto, pero el centro también donde muchos van a buscar alianzas o otros ya tienen alianzas. El caso de Rusia, que acaba de llegar a acuerdos importantísimos, históricos con China, y donde Irán anda metido allí como una especie de corchito que se quiere pegar a los grandes, se ha anunciado que el canciller Lavrov, el canciller ruso, va a Venezuela. Y esa visita va a ser pronto, va a ser dentro de 2 semanas. Luego de la conferencia de Petro y de todo lo que va a pasar con Estados Unidos. Es decir, él va para allá y van a hablar supuestamente de petróleo y de acuerdos militares. Entre la Rusia de Putin y el chavismo hay miles de acuerdos que han hecho, cientos de acuerdos. Miles, así es. Y ahora con China, y si se declara que China y Rusia ahora son esos aliados que ellos mismos han dicho, pues en China también es parte dueña de una parte del territorio venezolano con todas las inversiones y la enorme deuda que son más de 60.000 millones de dólares. Entonces, pero Lavrov va a Caracas y cuando Lavrov va a algún lugar no va a jugar chess. Lavrov va a hacer unas reuniones estratégicas y va a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. ¡Wow! ¿Cuál de los 3 países acabas de mencionar, Maybor? Por Dios. Maybor, ya ahora sí para terminar, la verdad que aquí además todo lo que hemos dicho, dice, bueno, pero al menos ha sido entretenido esta conversación, así que bueno, gracias a mi colega Maybor Petit por haberme acompañado en El Venezolano Hoy. Creo que es el primer programa que casi 1 hora, yo creo que los productores y otro colega me van a decir, José, yo creo que te pasaste, me he pasado media hora, Maybor, media hora charlando contigo, pero ha sido muy interesante. Pero no importa, estamos conversando de lo más sabroso. Así es, así es. Les recuerdo, vamos a hacer un programa especial de la enfermera esta, la señora enfermera. La señora enfermera ladrona, millonaria, ejecutiva de modas. Ejecutiva de modas. Y además, como dice, pero es que si yo he sido, como dijo una vez Cristina Kirchner, tú no te acuerdas, que le preguntaron, estaba en Estados Unidos en Harvard, pero es que dice, yo he sido una abogada exitosa. Digo, pero mis recursos... El escolta de Hugo Chávez dijo que él era un empresario petrolero, así que por ahí se lo dejo. Aunque en Venezuela, para ser empresario petrolero solo tienes que ser chavista del PSUV. Mi gente, ahora sí nos vemos. Chao. May querida, nos vemos. Chao. Feliz noche. Feliz noche.